¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, vamos a empezar. Bueno, me gustaría que hoy vamos a platicar eh, acerca del liderazgo con ética número 2. Y vamos a hablar acerca del carácter. El carácter, vamos a ver por qué es importante dentro del liderazgo que tú te muevas dentro de la parte del carácter y desarrolles un carácter. Perdón, pero pues empezamos tarde porque no pudimos subir las diapositivas. Estoy ahorita en la oficina, alguien me estaba ayudando, pero bueno, se complicó un poco. Pero ya estamos aquí, eso es lo importante y ya se encargarán después de arreglarlo. Bueno, vamos a ver. Viviendo una vida de 24 quilates. La semana pasada estuvimos haciendo una referencia con respecto a cómo vivir una vida de liderazgo y de ética. La ética habla de la situación moral con la que nosotros actuamos, ¿verdad? No tener dobleces, no tener una doble moral. Hoy decimos una cosa y hacemos otra. Y dijimos que cómo se puede lograr esto. Esto se puede lograr con respecto cuando nosotros trabajamos con la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Que no hagas a los demás lo que tú quieras que te hagan a ti. Entonces, hoy me gustaría que pudiéramos hablar acerca de esto y del desarrollo del carácter. Si no desarrollamos un carácter, ese carácter después nos va a causar muchos problemas. Si no tenemos, ¿pero qué se refiere al carácter? Ya ves que dice la gente, es que tiene mal carácter o tiene muy buen carácter. No se trata tanto de lo que la gente está viendo con respecto a ti, sino lo que hay adentro, en tu interior. ¿Qué es lo que qué es lo que tú has desarrollado dentro de ti? ¿Qué es lo que tú estás haciendo dentro de ti para que ese carácter se desarrolle? Dice la palabra de Dios que cuando tú no has desarrollado ese carácter eres como la hoja, ¿verdad? Del viento que es llevada de aquí para allá, o como las olas del mar. ¿Por qué? Porque no somos fluctuantes, hoy pensamos una cosa, después pensamos otra y el carácter no se alcanza a desarrollar en nosotros. Pero fíjate muy bien, el carácter importa. Sí, el carácter es muy importante para que nosotros nos desarrollemos. Te voy a contar la historia de Mark Rick. Mark Rick era un entrenador de fútbol americano. Este entrenador de fútbol americano estaba muy involucrado con su equipo, ¿verdad? Llegó a una universidad en Estados Unidos y dijo que realmente él quería que fueran a ganar. Entonces él empezó a observar cómo eran empezó a entrenarlos, empezó a trabajar mucho con la autoestima de los chavos, ¿verdad? Hacer que repitieran que ellos podían y que realmente empezó a involucrarse en la vida de ellos. No era nada más un entrenador al que no le importara su equipo, no le importara la vida, cómo estaba viviendo la gente. Él estaba muy, muy involucrado con respecto a los chavos. Empezó a hablar con ellos y él decía algo muy importante. Él decía, realmente creo que este equipo lo podemos llevar a la cima. Pero si los muchachos están sanos emocionalmente y académicamente, es mucho más fácil que eso suceda. Los muchachos que tienen problemas tanto académicos como sociales, ¿verdad? Que no se desarrollaron bien, que tienen problemas con su familia, que tienen algún trauma, alguna cosa, problemas de autoestima, pues entonces es muy difícil que lleguen a la cima. Y yo quiero llevarlos a todos a la cima. Entonces él se preocupaba por ellos. Entonces, muy bien. Los llevó, estuvo trabajando con ellos y él traía como una gran necesidad de ayudar. Entonces empezó a trabajar con ellos, a formarlos, a trabajar con la autoestima y entonces logró hacer de ese equipo el mejor equipo que ha habido. Empezaron a ganar los campeonatos y él decía, a mí me interesa más que ganar, más que las medallas, que mis muchachos se lleven una medalla en su corazón, de manera de que ellos donde quiera que estén obtengan el éxito necesario. Entonces, él empezó a trabajar con el carácter de ellos, empezó a formar el carácter de ellos. ¿Por qué? Porque dentro del carácter está la autodisciplina. ¿A dónde quiero llegar? Simplemente me veo en el espejo y no me gusta cómo soy, estoy pasada unos kilos, ¿no? A lo mejor. Pues, ¿qué tengo que hacer para disciplinarme y mantener mi físico como yo quiero tenerlo? Y además mi salud no es solamente una situación de presunción, sino realmente es una situación de quiero verme bien, quiero estar bien, que mi salud esté bien, ¿qué necesito hacer?
hacer un poco de ejercicio, estaban diciendo que 15 minutos diario de caminar es suficiente para mantener bien tu corazón. Y empiezas a generar en ti cosas buenas, cosas positivas, ¿verdad? No queremos la diabetes, entonces dejamos de tomar la coca. A lo mejor te gusta mucho, yo tuve un amigo que ya ahorita ya no está con nosotros, que yo lo veía que se tomaba una Coca-Cola diaria de 2 litros. Y ¿sabes qué? Le dio diabetes. Y ¿sabes qué? Fue feo porque después le dio con la diabetes, esto de que te pone todo morado. Y o sea, terminaron cortando gangrena, le dio gangrena en un dedo de un pie, pero la gangrena en cuestión de un día se le subió hasta la rodilla. Entonces ya cuando llegó al hospital tuvieron que cortarle toda su pierna. Y al final esa diabetes terminó matándolo. Y fue muy triste porque era un amigo al que yo quería muchísimo. Entonces, ¿qué pasa si este amigo hubiera realmente tenido esa autodisciplina de decir no? ¿Verdad? O sea, por ejemplo, en mi caso yo trato de comer sanamente, de realmente comer porciones chicas. O sea, digo, hay cosas que me gustan mucho, pero pues como porciones pequeñas y sé que tienen mucha grasa, trato de no comer grasa. Te vas acostumbrando, te vas habituando, te vas autodisciplinando. Siempre con la preocupación, por ejemplo, de leer. ¿Cómo puedes formar un carácter si nunca lees? Si no alimentas tu mente, obviamente no te vayas a poner a leer la revista del vaquero, ¿verdad? Sino que tienes que empezar a leer cosas que sean interesantes, cosas que estén alimentando tanto tu espíritu como tu mente, ¿verdad? En esta parte de liderazgo, si tienes gente que está a tu cargo, puedes leer. En otras clases hemos recomendado libros que si ya los empezaste a leer, te vas a dar cuenta cómo van ayudándote a tu carácter, a tu autoestima. Tienes problemas de autoestima, tienes que trabajar mucho en esa parte para no siempre estar deprimido, que te hagan sentir mal, que no vales. Eso no. Trabajar en el carácter es fundamental, pero más que nada la parte de la integridad. El carácter, podemos hablar muchísimo del carácter, pero nos vamos a enfocar en la parte de la integridad, ¿verdad? De tener una vida íntegra y excelente. Entonces, vamos a ver que algunos puntos. Por ejemplo, el carácter es más que conversar. Estaba viendo la historia de uno de los empresarios que fue demandado en Estados Unidos, que trabajaba en Tyco, y dice que él decía que todo era austero y que ellos no gastaban de más. Y él estaba hablando eso y confesando eso y diciéndolo en la prensa totalmente, y después descubrieron los negocios ocultos que él tenía atrás. No podemos, puedes tú vivir tu vida aparentando cosas delante de la gente, pero realmente quién eres tú lo ves cuando estás solo. Lo que tú haces cuando estás solo. Esa es la parte de integridad en la que tienes que trabajar, en el carácter en el que tienes que trabajar. No solamente bluff, y yo he obtenido esto, y atrás tienes una vida con sombras. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque el carácter es más que conversar. El talento es un don, el carácter es una elección. Fíjate muy bien lo que te estoy diciendo con respecto a esto. El talento es un don. Hay mucha gente que nació con talento, ¿sí? Con talento nato, por ejemplo, para la pintura, para el canto, ya tienen talentos, ¿verdad? Pero mucha gente, por no haber desarrollado su carácter, en cuanto a la autodisciplina, en cuanto a lo que voy a hacer, en cuanto al esfuerzo, al trabajo, ¿verdad? El realmente me voy a esforzar por obtener algo. Quien no trabaja con eso puede tener mucho talento y el talento se va a quedar oculto. Muchos artistas han tenido mucho talento y poco carácter, ¿sí? Y problemas de autoestima, y simplemente lo podemos ver con José José. O sea, un hombre que tenía el talento, le brotaba por toda la cara, el cuerpo, la voz, todo. Era un hombre sumamente talentoso. Y sin embargo, esa falta de carácter, de trabajo con su persona, de problemas sociales que no logró superar, todo eso no le ayudó
a obtener el éxito que él hubiera podido obtener si hubiera trabajado con su carácter. Ese es un ejemplo. Y te lo comento porque así como eso podemos hablar de muchos ejemplos. Pero también conozco mucha gente que tiene carácter. Espérenme, porque estaba en aquí está. Mucha gente que ha logrado, a pesar de situaciones tan terribles, a pesar de situaciones en las que han estado viviendo, que nacieron, por ejemplo, con familias disfuncionales, que fueron abandonados, maltratados, golpeados, pero que de alguna manera algo dentro de ellos dice voy a salir adelante. Y con eso han logrado muchas cosas porque el carácter es mejor. El talento es un don, el carácter es una elección. Por ejemplo, tú no puedes escoger a dónde naciste, qué padres tener, ¿verdad? Ni tampoco la estatura, ¿verdad? Pero hay cosas que sí puedes escoger. La fe que vas a tener, la actitud con la que vas a vivir y el carácter. Esas tres cosas sí lo puedes escoger. Te voy a contar una historia. Te voy a contar la historia de J.C. Penney. J.C. Penney fue un hombre de las tiendas J.C. Penney, precisamente. J.C. Penney fue hijo de un campesino que le enseñó el trabajo duro y le enseñó el trabajo duro y a desarrollar la autodisciplina a su papá. Lo levantaba muy temprano, le enseñó a trabajar, trabajó con ellos, trabajó con su padre mucho tiempo, pero un día dijo, bueno, pues a mí me gustaría comprarme cosas, ¿no? Me gustaría comprarme cosas y entonces él se compró un puerquito, empezó a vender cositas y le alcanzó para comprarse un puerquito. Y después empezó a ver que este puerquito empezó a crecer y tuvo puerquitos y los empezó a vender y entonces dijo, pues esto es muy fácil de hacer negocio, ¿verdad? Pero después pues los vecinos vinieron y se enojaron porque olía muy feo y entonces ya no pudo hacerse cargo de los puerquitos, pero no se quedó allí. Él no se quedó allí, él sabía que para lograr algo tenía que realizar esfuerzos mayores. Entonces se metió a trabajar a una tienda de autoservicio y se dio cuenta del tejimaneje, cómo se movía todo. Y entonces él tuvo la oportunidad de una que estaba quebrando, de él hacerse cargo y se quedó con ella. Y de allí empezó. Y hizo más de 150 tiendas en Estados Unidos y obtuvo un éxito impresionante, pero muy importante. Él tenía un conocimiento de Dios y entonces dijo, todo lo que nosotros hagamos aquí está basado en la integridad. Y también empezó a diezmar y empezó a formarse principios que él quiso hacer para lograr el éxito. Entonces, el carácter, él lo desarrolló y no tenía posibilidades económicas cuando él empezó con este trabajo. Yo te lo comento porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, mi papá nos enseñó mucho la parte del trabajo duro. O sea, mi papá nos exigía que obtuviéramos ciertos resultados. Nos metió a la iglesia muy chiquitas y dentro de la iglesia nos llevó a que fuéramos líderes pronto. O sea, yo estaba dando clases de niños a los 9 años y seguí con las clases de los niños hasta ya mayorcita, ¿no? Entonces, y vamos, que la primera vez que me avienta a dar clases de niños, tú te vas a hacer cargo, empecé a ver, ¿y cómo lo podemos hacer mejor? Y nosotros los domingos queríamos irnos a Chapultepec, queríamos que nos llevara a pasear. Hay veces que nos llevaba el sábado y queríamos quedarnos a dormir y mi papá no, porque tenemos iglesia el otro día. Entonces era un trabajo duro y una autodisciplina y a ustedes les toca esto y los ensayos, a la alabanza, a los que les tocaba la alabanza. Total que todas estábamos trabajando en la iglesia muy fuertemente y liderando. En bien poquito tiempo estábamos liderando, ¿verdad? Y ese trabajo duro nos ha llevado hasta ahorita, a estos lugares donde estamos, nos enseñó, nos guió, nos dirigió y bueno, pues ahora estamos haciendo lo que estamos haciendo. A lo que quiero llegar contigo es que no vas a obtener ese liderazgo si dentro de tu carácter no buscas la integridad. Trabaja contigo, trabaja en esos temas que te están doliendo, en esos temas que están golpeándote en tu vida y que no te dejan salir adelante. Busca una conciencia, busca dirección al espíritu y dile, espíritu, me gustaría que tú me dijeras qué tengo que hacer, qué hay dentro de mí, ¿verdad? En uno de los salmos, ¿verdad? El rey David
tiene una oración que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de ti, Señor, oh Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos buscando agradar una vida que agrade a Dios, eso nos va a llevar a la integridad, ¿verdad? Entonces seré íntegro y estaré limpio. Cuando dice: ¿quién entenderá sus propios errores? Él mismo le está diciendo: líbrame de los que me son ocultos. Libra también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién entenderá sus propios errores? A veces no los vemos, nos cuesta mucho trabajo mirar nuestros propios errores, darnos cuenta dónde nos estamos equivocando. Y entonces podemos lastimar a las demás personas. Siempre tiene que haber una retrospección. Y cuando Él dice: ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, de aquellas cosas que están dentro de mí tan arraigadas que no me doy cuenta que las hago. A veces el cómo hablamos, el cómo nos relacionamos con las demás personas, eso nos lleva a no a dañar sin darnos cuenta. Recordemos que el éxito dentro de la ética, ¿verdad? El liderazgo con ética nos va a llevar siempre al éxito. Y entonces, si estamos trabajando con nuestro carácter y el Espíritu Santo nos ayuda con esto, creo que vamos a obtener la victoria. Entonces, bueno, hay 3 clases de personas. Las personas, ¿verdad?, que nunca tienen éxito. ¿Por qué nunca tienen éxito? Porque no tienen dones. Ahorita lo vimos. Jesse Penny fue un hombre que empezó con, solamente un puerquito, hijo de un campesino sin recursos. Yo te voy a decir, yo cuando empecé esta empresa, pues lo hice en la parte de atrás de la casa de mi mamá, en el cuartito de servicio, con una máquina. Compramos en ese momento mi esposo y yo una máquina con mucho esfuerzo y la rentamos. Y yo le decía al Señor: ayúdame a que esto se multiplique. Y siempre oraba: Dios, ayuda a que esto se multiplique, pues teníamos que darle de comer a mis 2 chamacos, ¿no? Y entonces, ahora tengo 12,000 equipos instalados. Eso es de la nada, porque te voy a decir, no teníamos casa propia, ni siquiera carro propio. Cuando vendimos el carro para comprar la maquinita, y así fue como empezamos. Yo no me gustaría mucho poderte recapitular y decirte qué pasó, pero no sé qué pasó. Simplemente la bendición llegó, pero siempre tratamos de llevar, mi esposo y yo, una vida íntegra delante de Dios. Después hubo pruebas, pleitos, broncas, pero inicialmente, si yo te puedo decir qué pasó, no sé. Dios lo hizo. Te voy a contar otro testimonio. Yo siempre he dicho a eso. Siempre mi oración ha sido: ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Siempre le estoy diciendo al Señor, y te voy a decir que no soy perfecta y tengo un chorro de errores, pero simplemente el hecho de que la guianza de Dios esté en nuestro corazón ayuda mucho. Y yo me acuerdo, una vez tuvimos problemas con la familia de mi esposo. Nosotros vivíamos allí en casa de ellos, que tuvimos que salir un día en la noche, ya yo con mis 2 hijos y mi esposo, y buscar a dónde irnos, ¿verdad? Estuvimos en un hotel. Nunca más volví a regresar a esa casa. Y yo me acuerdo que llegamos consiguió él una renta, y que yo le decía: ¿estás seguro que vamos a irnos a esa casa? No nos alcanza para pagar la renta. Él dice: sí, nos vamos a ir a esa casa. Entonces nos fuimos a una casa, rentamos. ¿De dónde salió el dinero? Yo no sé, pero nuestra confianza en Dios y en que íbamos a salir estaba ahí. Bueno, yo menos confiaba, él confiaba más. Y entonces pues resulta que ya me fui rentamos. Y te voy a decir algo: en menos de un año, yo le dije al Señor: quiero perdonar a estas personas y vivir una vida íntegra. Cualquier otra persona que hubiera tenido esta situación complicada, literal, fue una cosa muy fea. Mejor no voy a contar con detalles, pero sí te voy a decir que fue una cosa muy fea la que vivimos.
y mis hijitos chiquititos, o sea, el enano todavía estaba de brazos, y que cualquier otra persona se hubiera amargado porque pues con mucho trabajo habíamos construido una casita ahí en el terreno de mis suegros, y entonces pues nos quitaron todo de un día para otro. Hubiéramos nosotros amargado, peleado, enojados con Dios, pero no hicimos nada de eso, no entendíamos, estábamos muy jóvenes, no entendíamos qué estaba pasando ni por qué había pasado esto. Pero te voy a decir algo, no teníamos para la renta, pagamos las rentas en un buen lugar, pero en cuestión de un año ya teníamos los recursos para comprar una casa. Por esto digo que a mí me encantaría recapitular minuto por minuto lo que vivimos en esos tiempos, pero o sea, mi cabeza no alcanza a procesar cómo la mano de Dios estuvo allí y fue formándonos el carácter, y la bendición de Él estaba con nosotros. Ya teníamos para una casa. Nos compramos la casa de junto de donde estábamos rentando. Al poco tiempo pudimos comprar la oficina donde estuvimos poniendo la empresa, y la mano de Dios siempre allí, pero siempre trabajando nosotros con ética y con integridad, ¿verdad? Liderando como debía de ser. Entonces, es algo muy importante. El carácter proporciona un éxito permanente en las personas. Hay gente que no alcanza el éxito, quizá porque no ha trabajado en su carácter, porque ya vimos que no tiene mucho, o sea, ayuda mucho el que tú tengas talento, pero aunque no lo tuvieras, el carácter y el trabajo duro, la autodisciplina te ayuda a poder tener éxito. Entonces, hay gente que tiene éxito y lo tiene temporal. También conozco mucha gente que en algún momento tuvo mucho dinero, tuvo muchos negocios, y de un día para otro ya no tienen nada. ¿Por qué? Por la falta de desarrollo de ese carácter, quizá también por haber vivido una vida que no tenía tanta integridad, ¿verdad? Y por último, hay gente que siempre es exitosa, pero es importante que tú lo cheques. ¿Se acuerdan del libro que les recomendé, que se llamaba Inquebrantable? O sea, la historia que cuenta en ese libro, o sea, las cosas que vivió esta persona que lo escribió, Daniel Javier, es impresionante, y sin embargo se mantuvo inquebrantable. Y eso es por el carácter que logras desarrollar en tu vida. ¿Sí? Tu carácter te limita o te hace crecer. Eso, nadie va a crecer más allá del carácter que haya desarrollado, eso tenlo por seguro. Entonces, trabaja en eso, estudia en eso. ¿Cómo desarrollo mi carácter? ¿Cómo Dios te puede ayudar a desarrollar el carácter? Muy bien, ahora vamos a hablar del área de la integridad. ¿Sí? Adopta la regla de oro para tus decisiones. Estamos viviendo una vida, o sea, si yo venía estudiando este tema, y yo decía, realmente estamos viviendo en un mundo muy confuso. Antes, como saber lo que era bueno y era malo era más fácil, pero ahora con tanta información, tantas cosas que nos llegan todo el tiempo, nos llega por acá, nos llega por allá, nos confundimos qué es bueno, qué es malo. Hay un versículo en la Biblia que dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Romanos 8:1. Cuando tú te renuevas y te mantienes pegado a la escritura, eso te ayuda a desarrollar tu carácter, pero sobre todo a no confundirte. Y cuando tenemos así como lo que vimos el otro día, esta parte de la dualidad en una decisión, que es bueno y que es malo, bueno, es que si yo hago lo bueno voy a perder, el dilema famoso, voy a perder, pero ¿qué tan malo es? Y entonces lo estamos justificando. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 8 días. La regla de oro te ayuda a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque te tienes que hacer estas preguntas. ¿Lo que yo voy a decidir es legal y no está afectando a otros y haciendo daño a otros? ¿Esta decisión que voy a tomar está equilibrada? ¿Sí? ¿No está la balanza para mi lado, la balanza para el lado de las otras personas? Y otro, ¿cómo me hace sentir la decisión? Si a mí me está haciendo sentir culpable, pues a lo mejor la decisión no está muy bien, ¿verdad? Entonces, todas las decisiones que tomes, adopta la regla de oro. Eso es algo muy importante. Las decisiones
No las condiciones son las que determinan la ética, nuevamente, las decisiones. Y no las condiciones son las que determinan la ética. Ya está puesta la decisión. Tienes que tomar la decisión. Ya te dije que hay 3 preguntas que te tienes que hacer. ¿Es legal? ¿Es equilibrada? ¿Y cómo me hace sentir? Y después de eso, yo me doy cuenta que yo no tomo la decisión en base a las condiciones en las que estoy viviendo, sino porque tengo una vida íntegra y tengo carácter. Y de allí entonces es cuando decido tomar una decisión. Te voy a contar la historia de otro maestro también igual de la universidad, también maestro de un equipo de fútbol americano. Y él estaban contando la historia de este maestro, que él sabía que sus mejores hombres iban al campeonato. Ya les habían puesto el campeonato, pero él les dijo muy claro: ustedes no pueden beber ni meterse con mujeres, ¿verdad? Vamos a participar del campeonato y ustedes tienen que vivir una vida íntegra. Pues ellos decidieron una noche antes del partido irse a tomar, ¿verdad? Y entonces cuando se entera el maestro, pues les dice: lo siento, habíamos hablado de las reglas con las que teníamos que vivir y cómo íbamos a participar. Ustedes son los mejores hombres que tengo. Y entonces los sentó en la banca y agarró a los de segunda división. Y entonces los de segunda división, pues obvio perdieron, los hicieron papa, los hicieron puré. Y ya se imaginarán cómo son en Estados Unidos. Las críticas estaban pero a flor de piel por este entrenador, por la decisión que había tomado. Pero él dijo muy claro: esta es la decisión que se dijo, esto es lo que está. Y ahí te das cuenta de las condiciones. O sea, si él no metía a sus mejores hombres al partido, era obvio que iba a perder. Pero él dijo: yo prefiero perder a quitar la regla y la integridad con la que yo tomé esta decisión de que no debían hacerlo, pero ellos tomaron una decisión equivocada. Dice: yo perdí a un amigo que se murió en un accidente por el alcohol. Dice: entonces, por tal razón, si yo les estoy enseñando una vida y estoy formando el carácter de estos estudiantes, las condiciones de perder, prefiero perder este partido a perderlos a ellos. Pues ellos aprendieron una gran lección y él se mantuvo firme en la elección. Entonces, las decisiones las tomas por lo que haces. Te voy a contar la historia. Dice aquí, dice: las decisiones equivocadas dejan cicatrices. Cuando tomamos malas decisiones, dejan cicatrices. Un padre quiso enseñar a su hijo a tomar buenas decisiones desde que era pequeño. Estuvo trabajando con él con eso. Entonces le puso una tabla de madera en su cuarto y le dijo: mira, cada vez que tomes una mala decisión, vas a meter un clavito. Y cuando tomes una buena decisión, vas a quitar el clavito. Pues entonces el hijo empezó a tomar decisiones. Ay, me equivoqué. Ay, ahora sí lo hice bien, ¿no? Entonces ya la quito. Dice, y pasado un año, se dio cuenta que no tenía clavitos porque había aprendido a tomar buenas decisiones, pero la tabla estaba toda marcada. Siempre que tomamos malas decisiones, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias, porque somos una sociedad en la que lo que yo decida hoy puede afectarle la vida a otras personas. Entonces, siempre tenemos que buscar tomar las mejores decisiones. O sea, yo ahora, algunas malas decisiones que tuve en mi vida, ahorita siguen repercutiendo a personas a las que amo. Entonces, siempre la integridad, siempre hacer las cosas correctamente, eso te va a llevar al éxito. Si no, vas a dejar cicatrices atrás. Entre más personas participan, más presión habrá. Las decisiones se toman a solas, bajo tu integridad. Porque si empiezas desde hoy, mejor le voy a preguntar a fulano y a sultano y a mengano, cada quien te van a hablar acerca de la integridad y el carácter que tienen, y eso te va a meter mucha presión. Cuando tengas que tomar decisiones que son muy importantes y que son con ética, tómalas tú sola. Tú solito, tómate el tiempo para tomar las decisiones y no dejes que otras personas estén influenciando tu vida. No actuar también es una decisión. Eso es algo muy importante. Hay veces que preferimos dejarles la responsabilidad a otras personas, ¿verdad? Padres, por ejemplo. Yo me voy a trabajar todo el día, que mi esposa sea quien eduque, que mi esposa sea la que les diga qué hacer.
Y yo me acuerdo cuando nosotros queríamos un permiso y le decíamos a mi mamá, nos decía, que tu papá te diga, íbamos con mi papá, que tu mamá te diga, y evadiendo la responsabilidad de los permisos, ¿no? Entonces, no, el no tomar decisiones, el no actuar. El no actuar es también una decisión. El mantenernos al margen, el evadir. Estamos viendo el problema y lo evadimos y le damos la vuelta y no tomamos decisiones, no enfrentamos, sino que estamos ocultándonos. Eso a la larga el tiempo nos alcanza y entre más tardemos en tomar la decisión, más se alarga el dolor. Y me acuerdo, ahorita precisamente estaba hablando con una amiga que me decía, dice, cuando no tomamos la decisión correcta, el dolor se alarga, dice, yo me tenía que operar de la vesícula, dice ella, y yo no, siempre tenía dolor y siempre tenía problemas y siempre tenía que no puedo comer esto, no lo otro y aquello. Pero pues ni modo, un día tomé la decisión de operarme, pasaron 15 días de dolor y de ahí no he vuelto a tener molestias, dice, pero yo tardé mucho en tomar esa decisión, ¿verdad? Postergar las decisiones no ayuda. Tenemos que ser fuertes, tener el carácter suficiente para tomar las decisiones y hacer lo correcto. Y algo que no está fácil, algo que es muy difícil, es pedirle a los demás que te pidan cuentas de tus acciones. De repente escuchar que otras personas nos digan que no estamos haciendo lo correcto a veces no está lindo. O no somos lo suficientemente valientes para hacerlo. Pero el que de repente le pidamos su opinión a otras personas con respecto a decisiones que hemos tomado, pues eso nos ayuda a ver las cosas que no estamos viendo, las cosas que se nos están escapando de nosotros mismos. Como dice, ¿quién entenderá sus propios caminos? Sus propios errores? Es muy difícil. Muy difícil. Nosotros nos queremos mucho, nos apapachamos mucho y no actuamos en consecuencia. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Nuestras decisiones no tienen que estar basadas en la presión. Esas son como las condiciones. Ni la presión, ni el placer. Es que esto me genera mucho placer. No, ni el poder. Que si yo tomo esta mala decisión, yo voy a obtener poder, que eso es lo que, no sé si te has dado cuenta, que los políticos cuando inician sus campañas te hacen un chorro de promesas, y yo te digo que no te puedo decir que todos no sean honestos, pero la presión y el poder cambia a las personas. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, el orgullo, las decisiones que tomemos, mucho cuidado con el orgullo. Es que yo lo voy a hacer por mí, por mi fuerza, porque además me eligieron y ahora yo se las hago. No, el orgullo queda a un lado de tomar una buena decisión. Y generar siempre, por prioridades tampoco. Siempre tenemos que trabajar con integridad, con carácter, con orden y con ética. Ya estuvimos entonces hablando, siempre tratar a los demás como nos gustaría ser tratados es un punto. Pero lo más importante y lo más rescatable en esta clase es trabaja tu carácter. Trabaja tu carácter porque cuando tú te mueras no se va a escribir los éxitos que tuviste, sino la clase de persona que fuiste. Eso van a poner en tu epitafio, tu carácter. Y el carácter es lo que los ángeles hablan de ti con Dios en su trono. Ese es el carácter. Y de hecho me encantaría preparar una clase sobre eso porque sí veo como una constante de que sus ángeles enviará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y ya se lo voy a contar después, pero creo que de ahí vamos a tener una clase padre. Entonces, tu carácter es lo que los ángeles hablan de ti en el trono de Dios. ¿Sale? Bueno, con esto concluimos la clase. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Hasta luego.